tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. Comunión contigo, oh mi Dios, te alabamos, te bendecimos. Abre nuestra mente ahora, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda ayudarnos a discernir tu palabra. Y lo más importante, como siempre te digo y te decimos, ayúdanos a poner en práctica, Señor, porque somos débiles. No queremos justificarnos. Tú nos conoces. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre, nuestro Dios, el Dios de perdón, de misericordia, el Dios de justicia, el Dios Shalom. Señor, toma nuestra vida. Bendice tu palabra ahora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanas y hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor. Entonces, 1 de Samuel, capítulo 17, ¿verdad? Agarren su cuaderno, sus lapiceros y vamos a hacer algunos resúmenes, ¿no es cierto?, de lo que hasta aquí estamos estudiando. Número 1, ese gigante llamado Goliat. Recuerden, es el enemigo que nos atormenta, nos perturba, nos quiere hacernos esclavos. No olvides. Ese es ese gigante que te ha vuelto esclavo del vicio. Cuando el ser humano se vuelve adicto al sexo, adicto a la pornografía, adicto a los juegos, a la ludopatía, adictos, etcétera, 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 nos hemos vuelto adictos para mal, no para bien. Siempre digo en mis conferencias a los padres, hay que enseñarles a los hijos a que sean adictos a Dios. ¿Ah? Escribe eso. Voy a enseñar a mis hijos a hacerlos adictos a Dios. Pues vale 1000 veces más que vuestros hijos sean adictos a Dios. Pero como ese hijo no le enseñaba a ser adicto a Dios, ahí está mi hijo. Y me da pena y me da vergüenza, sí, porque como padres sufrimos, porque ese hijo anda torcido, esa hija anda chueca. Y sufrimos porque no le hemos enseñado a nuestros hijos a ser adictos a Dios. ¿Qué vamos a perder cuando enseñamos a los hijos a ser adictos a Dios? Absolutamente nada. Pues como no le hemos enseñado a ser adictos a Dios, ahí está. Ateo, materialista, escéptico, gnóstico, terrorista, materialista, evolucionista, como quieras llamarte, ¿verdad? Andando una vida miserable, desequilibrada emocionalmente y conductualmente. Cada vez que los seres humanos nos volvemos adictos a Dios, nuestra conducta va a ser totalmente distinta. ¿Por qué? Porque si soy un adicto a Dios, pues lógicamente el bienestar, el bien decir, el bien hacer y todas las bendiciones que el Señor nos ha prometido, pues esa persona que es adicta a Dios es espiritual, no es carnal. No está pensando solamente en la carne, no solamente está pensando en pecar, no solamente estás en querer tomar, hacer cosas malas y hacer daño a tu prójimo. Amigos míos, ayudemos a nuestros hijos a ser adictos para Dios y veremos un futuro distinto, diferente y no más lágrimas de aquellas madres, de aquellos padres que ahora sufren y lloran por los hijos que en lugar de ser adictos a Dios, son adictos a lo malo, a lo negativo, a lo destructivo de sus vidas. Y eso nos afecta a la familia, nos afecta a todos. Ahora, 1 Samuel 17, este Goliat, recuerden, representa a este enemigo. Recuerden, ayer yo les decía qué significa la palabra Goliat. Goliat significa el que desnuda, el que destruye, el avasallador. Eso significa Goliat. El que desnuda nuestras vidas, el que despoja, el que destruye, el que nos invade,
el que nos hace sentir mínimos, pequeños, insignificantes, ese gigante, pues ha atormentado hoy en día mucha gente, por eso que está con la autoestima hasta el suelo. Y tú me dices ahora, pastor, ¿qué hago con mi hijo? Está con psicólogo, psiquiatra y nada, no responde el medicamento, no responde las terapias. Le vuelvo a reiterar, si tenemos a un amigo, a un familiar que solamente está con tratamiento psiquiátrico o psicológico, no va a superar ese problema. No lo va a superar, así sea el cáncer, así sea el COVID, otro tipo de enfermedad. El ser humano tiene que ser tratado físico, mental y espiritual. Estaba leyendo el último reporte el día de ayer de John Hopkins, una de los hospitales famosos del mundo, especialmente en Estados Unidos, que han visto ya de una manera categórica que tienen que poner un psicólogo a los pacientes hoy en día que están con enfermedades de desahucio, para que ese psicólogo o esa psicóloga, ese profesional en esa área, pueda ayudar a esa persona a que no se concentre en su dolor ni en su enfermedad y que pueda darle las terapias ahí en cama. Es interesante. Ojalá que esto se pueda extender en el mundo entero y especialmente en nuestros países. ¿Qué hace usted cuando va a ver a esa mamá que está con cáncer? No hay ningún psicólogo. Ya lo ponen al cura, ¿verdad? O al pastor para que le dé la santa unción, dice, porque ya piensa que va a morir. Miren lo contrario. Fíjese la ironía de la vida. El mismo médico ya no le ve esperanza, dice, señores, ya no queda más. Claro, no queda más, ya hemos hecho todo, ya, pues ya creo que se va a morir, esta noche no pasa. Quiero decirles aquí a los médicos que están, con todo respeto, tienes que saber hablar, tienes que saber expresarte, tienes que dar un mensaje de esperanza. Yo puedo decir algo que realmente, lógicamente, escapa ya de las manos como yo, como médico que soy, pero yo puedo decir a la familia, querida familia, nosotros hemos agotado todo humanamente, pero quiero decirles que hay un Dios de esperanza, hay un Dios que tienen que aferrarse en estos momentos con todas sus fuerzas, porque ese Dios es el Dios de milagros, y Dios puede hacer un milagro con su padre, con su madre, con su hijo que está ahí en UCI. Dios puede hacer milagros porque Él es Dios. Ah, qué lindo ese doctor que se expresa de esa manera. Pero eso no te enseñan en la universidad, ¿verdad? Nunca te van a enseñar eso en la universidad. Jamás. Entonces, de una manera drástica y fría, como crees que eres el mejor doctor del mundo, dice, familia, señores, dejen de llorar, no hay nada más que hacer, su familiar no va a pasar de esta noche. ¿Verdad? ¿Y cuántas veces hemos dicho esas palabras frívolas, simplonas, en lugar de dar esperanza al paciente en Dios? Matas a toda la familia, no solamente a esa persona que para ti está muerta ya. Hermano, yo he visto tantos milagros en mi vida como usted los habrá visto. Hay milagros extraordinarios que Dios hace, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Recuerden, Dios es Dios. Por eso, cuando este gigante llamado Goliat, el que desnuda, el que avasalla, el que te roba, el que te destruye, el que te minimiza, causa temor por su estatura de 3,5 metros, y el pueblo de Israel tenía miedo y temblaba. Yo no sé si tú estás temblando ahora de miedo por una enfermedad que nos han diagnosticado. O ya tiene COVID y piensa que me voy a morir. El miedo, la gente está muriendo más por miedo que por la misma enfermedad. Yo vengo a decirles en esta mañana, queridos amigos y hermanos, 1 Samuel capítulo 17, por eso que, hermano, este Goliat, el que desnuda, el que avasalla, sí, pues eso representa a Goliat, el que intimida, ¿no? El que causa temor. Y les que estaba comentando el día de ayer, hay 365 veces la palabra temor existe en la Biblia. 365 veces aparece esta palabra diciendo el Señor, no tengas miedo. No tengas miedo. Para cada día del año, Dios te dice, no tengas miedo. Me van a sacar del trabajo por el sábado. No tengas miedo. Mi esposo me va a dejar si me bautizo. Así me ha dicho. No tengas miedo. Es el fin del mundo. Todo. Hermano, estaba viendo anoche un poco la noticia de la CNN, que me gusta observar, que es un noticiero muy serio y responsable y muy altruista, lógicamente. Y estaba viendo, hermanos, toda la naturaleza, como cada día
cada día es peor. ¿Peor en qué sentido? La naturaleza, como dice la palabra de Dios, está gimiendo. El mar, la tierra, los volcanes, y todavía no estamos viendo lo que va a pasar en el cosmos. Porque en Mateo capítulo 24 dice que las potencias de los cielos van a ser conmovidas. El mundo está ahora asustado porque se nos viene la hambruna. Y estaba viendo justamente ayer el último reporte de la hambruna. Y le decía justamente ayer en el sermón, hay dos clases de gente, dos clases de personas. Hay gente que tiene más hambre que comida. Y gente que tiene más comida que hambre. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí veía las noticias como los países, que no quiero mencionarlos, que se creen los más poderosos del mundo, cómo están almacenando los alimentos en acero quirúrgico, en almacenes de acero quirúrgico bajo tierra. Están almacenando miles y miles de alimentos porque ellos saben lo que se nos viene. Saben lo que va a pasar. Y mientras yo observaba eso, ¿qué va a pasar con los países latinos, sudamericanos, centroamericanos y esta parte del continente? Porque ahí decían el valor de esas construcciones de acero quirúrgico. ¿Sabe usted lo que es el acero quirúrgico? Por eso las hermanitas que venden hoy a Rinauer, ¿no? Tan caras, caras son pues. Por supuesto que son caras, ¿verdad? Pues esa hermanita Katia, le voy a vender las ollas Rinauer. Y no quiero, por favor, no lo tomen a mal. Ay, pastor, ya no trabajo abajo las ventas. No, estoy poniendo un ejemplo. Y tienen que costar caras. ¿Por qué? Porque el acero quirúrgico no es cualquier acero. Es especial. Cuida tu salud, ¿no es cierto? Mejora tu calidad de vida. Los productos, bueno, por acaso no soy vendedor de productos Renauer, por favor. Entonces, el acero quirúrgico. Y ahí decían todos los millones de dólares que cuesta construir esos almacenes. Mientras que en esta parte del mundo estamos viendo la injusticia, la corrupción, el petróleo que se nos ha caído. Nosotros, señores, poderosos del mundo, están almacenando alimentos para su gente, para su población, para su país, porque ellos saben lo que va a pasar de aquí a 5 años. Los pronósticos no son nada alentadores para el mundo entero. Hermanos, el mundo se viene abajo. El Señor Jesucristo viene, y gloria a Dios por eso. Y no estamos viendo todavía que las potencias de los cielos sean conmovidas, Dios mío. Por eso dice Lucas, habrá angustia en las personas. Cuando usted revisa la palabra angustia en el griego, que se escribió el Nuevo Testamento, habrá una desesperación. Y por eso, y yo les dije lo que estaba, el reporte de hace un mes atrás de la revista especializada Psychology Today, que es una revista que todos los psicólogos y psiquiatras deben de leer y deben estar al día. Pues dice que de acá a 5 años, lo que el mundo va a necesitar va a ser más psicólogos y psiquiatras. Porque la proyección de la enfermedad mental será un 90% de los habitantes del mundo. Ese es el reporte. Los estudios que han corroborado, la gente se va a enfermar más de la mente por el miedo, por todas las cosas. Por eso ahora los niños, lógicamente, están pasando por un shock. No shock de espectáculo, sino un shock nervioso. Y no solamente ellos, millones de seres humanos, atormentados por las cosas que estamos viendo y están sucediendo, los Goliaths modernos. ¿Qué están haciendo? Están intimidándote. Y ese miedo, como le decía ayer en la sociedad de jóvenes, ¿cuáles son los enemigos del futuro de los jóvenes? Hay 3, que ayer hablé en una sociedad de jóvenes. ¿Cuáles son esos miedos del futuro de los jóvenes? Que te estancan, que te paralizan, que no te van a dejar avanzar y solamente te vas a limitar a llorar, terminando en el suicidio. Y por eso que no quieres estudiar y no quieres casarte, no quieres hacer nada y estás ahí frustrado, chasqueado, lloras y lloras y lloras, entras en una fuerte depresión, lógicamente. La depresión severa te lleva al suicidio y se acabó. Y te matas y todo el mundo se asusta y dice, Dios mío, ¿qué pasó? Si era un buen pastor y ahí él hablaba, la hermana, y Dios mío, ¿qué sucedió? Dentro había un enemigo, un Goliat, que lo estaba perturbando, atormentando tu vida.
Y ese Goliat, tarde o temprano, acabará con tu vida, acabará con tu familia, acabará con tus sueños, tu profesión, etcétera, etcétera. Este Goliat, al que nosotros, hermanos, tenemos que enfrentarlo. Vayamos al versículo 40, donde nos hemos quedado. Miren acá el versículo 40, interesante. Dice la palabra de Dios que luego él tomó en su mano. ¿Cuál es el arma que tomó David para enfrentar a ese gigante? Recuerden que David no era un guerrero. Una lección importantísima, muy importante. Espero que usted lo esté comprendiendo bajo el Espíritu Santo, lógicamente. Recuerde, Goliat era un guerrero. David era un pastor de ovejas. Por eso, cuando Goliat lo ve a David, él reconoce que él era un pastor de ovejas. Lo aceptó. Lo reconoció. Le dijo, tú eres un pastor de ovejas. Y David no trató de disimular su apariencia. Por eso le dijo a Saúl, yo soy pastor de ovejas. Yo no soy guerrero. Se quitó la armadura. Se quitó la apariencia. Se quitó la máscara. Creo que tenemos que quitarnos la máscara de la hipocresía. Tenemos que quitarnos aquellas apariencias que parecen más bonitas porque te has hecho cosas en tu pelo y en tu cara. Puedo decir tantas cosas. Y tengo que decírtelo a ti y a mí, porque es un mensaje para todos. Nunca trates de aparentar lo que no eres. Jamás. Sea una mujer auténtica. Sea un hombre auténtico, genuino, así como tú eres. Porque así nos ha hecho Dios, sí, genuinos. Pero el mundo, a través de sus modas, de sus pinturas, cosméticos y todo lo demás, dicen, no, eres fea. Y como eres fea, tienes que hacerte esto. ¿Será? Sí, así es. Ya, ok. Y tú puedes hacerte lo que quieras en tu cabello. Puedes hacer lo que quieras en tu rostro y en tu cuerpo, por más cirugías que tenga, como Lisa Minnelli. Pero mira cómo vas a acabar. Por dentro, sabes que tú no eres esa mujer, ese hombre en esencia, eres apariencia. Y peor cuando alguien te va a decir, oye, parece que te has hecho la liposucción, ¿verdad? No, te parece, por dentro hay un infierno dentro de ti. Es un enemigo que está luchando tú mismo. Ese Goliat que te perturba va a acabar con tu vida. Recuerda, ¿qué significa Goliat? El que desnuda, el que te hace sentir en poco, el que avasalla, el destructor, bajo sus gritos. ¿Y cuántas veces, verdad? Y quiero yo aquí también otra lección importante. Ese Goliat que puede ser tu esposo que te dice que no vales. ¿Te ha dicho alguna vez tu esposo o tu esposa o quien sea que no vales? Dice la Biblia que este gigante comenzó a vociferar, a gritar. ¿Cuántas veces te ha gritado tu esposo? No vales, para nada, él se lo quiere, solamente sirve para la cama. Para eso vales. Es una sirvienta, eres una tal por cual, y tú lloras, sufres. Y hasta sus adulterios le perdonas porque tú te crees que eres una sirvienta, que eres una esclava, y por eso le perdonas, y le perdonas, y le perdonas, y le aceptas todos sus adulterios y fornicaciones y sus cosas malas, y te sometes a un hombre o a una mujer o a quien quiera que sea, porque tú te has creído a través de esas voces que te han dicho que no vales, que eres un inútil y que no sirves. Te has creído que eres más fea, te has creído que eres el más feo. Y yo vengo a decirte, por eso que David, hermanos, David, yo encuentro tanta lección, puedo pasar semanas hablando aquí este mensaje de David, como ayer una hermana me decía, pastor, es increíble, que lleva usted 4 días hablando de David. Puedo hablar muchas, cuando tú meditas la palabra de Dios y disiernes el mensaje del Señor, usted, hermano, saca riquezas para su vida. Dígame cuánta gente hoy hay acomplejada. Dígame ahora cuánta gente hay acomplejados. Que te crees superior a los demás o te crees inferior a los demás.
Pues otra lección aquí. David nunca se sintió inferior a ese gigante. Jamás. Me encanta aquí cuando David dice, tu siervo irá a pelear contra ese filisteo. Dile al pueblo que no desmaye. Dile al pueblo que no se desaliente. Y hoy a través de David, de esas palabras, el Señor te dice, no te desalientes. Pero ese gigante, es que voy a postular, pastor, y yo tengo solamente un título. Pero los otros aquí tienen maestrías, doctorados, PhD, y tienen grados académicos. Y yo solamente tengo mi título, que recién he salido de la Universidad Peruana Unión. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y si no voy a ese país? Hermanos, miren, yo encuentro aquí una riqueza para mi vida y para la de usted. Espero que la estés comprendiendo. Y esto hay que hacerles entender a esos muchachos que son nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Cuándo vas a entender que tú no vales por tus estudios? Aunque tengo que estudiar. Estoy hablando del valor como persona. ¿Entiendes? Para que no te creas superior ni inferior. Porque si no estás ahí, no, pero ¿qué me va a dar el pastorcito? ¿Qué me va a hablar la hermanita? Si no tiene estudios, con la justa terminó su secundaria. Ahí está, y desmuelada encima. No, 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 por favor. No, no. Y comienzas a minimizar a la gente. Y te ha encantado cuántas veces poner en ridiculez a las personas. Porque te hacen sentir que no eres competente, que no eres capaz, como esta frase que he escuchado. Y quiero remitirme haciendo un paréntesis. Una vez encontré a un pastor de iglesia. Pues cometió un pecado X y lo sacaron de la obra. Cuando yo lo encontré a este pastor así, algunos años atrás, esposa, hijos totalmente destruidos, frustrados, una familia destruida. Y él me dijo, cuando estuve en ese país, él me dijo, Pastor González, usted escuchó esta frase. Comenzó a llorar, tranquilo, le digo, no, no llores, tranquilo. ¿Qué frase? Que nosotros, los pastores, cuando cometemos pecado de cualquier índole, somos una vasija. Y cuando la vasija se rompe, ya no puede reconstruirse. ¿Han escuchado esa frase? Como esposo, como esposa, como hijo, ¿cuántas veces ha dicho eso? Tú eres una vasija que cuando se quiebra y se rompe, no más. Fíjense que es una frase demoníaca, demoníaca. Por supuesto que es una frase demoníaca porque te hace sentir el más pobre ser humano infeliz. ¿Quién ha dicho que cuando usted o yo pecamos, no importa el cargo o el título, no puede Dios reconstruir y Dios no puede pegar esos pedazos y vuelve a ser una vasija nueva? ¿Qué ibas a sentir a esos pastores misioneros que cayeron? Ahí están, olvidados, marginados, enfermos mentales que he conocido a dos. Porque les han hecho creer, esos otros pastores le dijeron, tú una vez que quebraste la vasija, pues ya no se reconstruye. ¿Y dónde sacaron esa frase? Cuando Dios veo aquí a un David conforme al corazón de Dios, un David, hermanos, Dios no aprobó el pecado de David, Dios no va a aprobar mi pecado, ni tu pecado lo va a aprobar. Dios va a permitir que yo peque, que tú peques, pero jamás lo va a aprobar. Ojo, Dios no justificó el pecado de David, ni el mío ni el tuyo. Pero Dios, el experto en juntar esos pedazos, te dice esta mañana, yo soy ese Dios que cuando tú caes, yo te levanto. Yo soy ese Dios que cuando tú pecas, yo te perdono. Yo soy ese Dios que hagas lo que hagas, siempre te voy a amar. No importa si vienes o vienes a mí, yo te seguiré amando.
Yo soy ese Dios que por más que tu vida esté hecha a pedazos y tu familia, soy capaz de reconstruir tu vida. Cuando yo le dije estas palabras a ese pastor, yo le dije, sabes, tú sigues siendo pastor. La unción no te la dio los seres humanos bajo sus manos que pusieron sobre tu cabeza. La unción te la dio Dios. Yo vengo a decirles en esta mañana, hermanos, esa unción de Dios es capaz de reconstruir cualquier vida humana hecha a pedazos. Por eso vas a encontrar a seres humanos ahí. ¿Y cómo lo miran a ese pastor que cayó? A ese hermano que cayó, a esa hermana que cayó. Comenzamos a mirarlo con pena, ¿verdad? Qué pena. Era un gran pastor. ¿Verdad? Así dices, ¿verdad? Así hemos dicho, ¿verdad? Ay, ese hombre. Ay, esa mujer. Era un líder, pastor. Qué pobrecito. Esto nos hace sentir los Goliaths modernos. Por eso dice la Biblia, hermanos, versículo 42, cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio. ¿Por qué? Porque era apenas un muchacho rubio y de hermoso parecer. Y entonces el filisteo lo menospreció. ¿Soy yo acaso un perro para que tú vengas con tu onda y tus palitos? Y maldijo a David invocando a sus dioses. La palabra, estaba viendo aquí la palabra maldecir, ¿no? En el hebreo es kalal. La palabra kalal en hebreo, que es maldecir, es tener en poco a la persona, es hacer de la persona un menos ser humano más que otros. En la traducción de hebrea, el kalal es decir, en un resumen, no vales nada, pues. Por eso le estaba diciendo, y es que usted me aceptarán, pastor, porque tengo un solo título. Y los que se presentan tienen 4 títulos, 5 títulos. Escúcheme, nunca te sientas inferior a nadie. Porque el día que te sientas inferior, vas a tener esos problemas pues, de autoestima. De que estás comparándote con la gente. ¿Acaso David se comparó con el gigante? Dime, David se comparó, tú estás comparándote con otras mujeres, por eso que estás que te pintas, y aunque te duela, es la verdad, estás que te pintas porque estás comparándote con esas mujeres que son más bellas que tú, pero como no las aceptas que son más bellas que tú, no te aceptas. Entonces quiero ser igual a ellas, y me visto igual a ellas, y me peino igual que ellos, y hablo igual que ellos, porque quiero ser igual a ellos. Tú tienes un trastorno mental, tienes un problema de personalidad, porque vives comparándote toda la vida. Y esa mujer qué bonita, y ese hombre qué guapo, y esto que el otro, y tu esposo, mira, la otra más guapa que tú, y un día te dice, te dejo porque estás vieja, estás con arrugas, con artritis, y me voy con la otra que tiene 90, 70, 90, y tú tienes 90, 60, revienta. Y te deja, ¿verdad? Ya, esta noche voy a hablar, a las 6 de la tarde voy a hablar ese mensaje. Lo que tenemos los seres humanos, ¿es amor o es ilusión? De repente estoy equivocado, hermanos. De repente yo, con los casi 40 años que tengo con mi esposa de casado, de repente yo no la amo, pues. Con mis debilidades, mis defectos, mis caídas, mis pecados, de repente yo no amo a mi esposa. Y lo que yo tengo es una ilusión. ¿Qué es el amor? No se olviden, el mensaje va a ser en esta tarde a las 6 de la tarde. Inviten a sus amistades, a sus hijas, que de repente esa hija que tiene 18 años y se enamoró de un hombre de 50 años. Ya no hace caso, ¿verdad? Todo el mundo le habla y tal, y le dice, pastor, ¿qué hago con mi hija? No entiende. ¿Qué hago con esa prima? Se ha metido con un hombre casado, con 3 hijos, no entiende. Invítala para esta noche. Dejemos de compararnos con los seres humanos. La historia de David no es la historia del hombre débil que vence al más fuerte. Ojo.
Nos han hecho creer que el más débil es el más fuerte, el mismo fuerte. No, la historia de David y Goliat es la historia de un hombre débil que fue fuerte en Dios, que es diferente. Por eso le hice la pregunta la vez pasada, ¿quién eres tú en Dios? Pues, ¿quién eres tú en Dios? ¿Quién es usted en Dios? ¿Quién eres en Dios? En Dios tú no puedes decir que no vales. Mire, usted va a ver, esta situación pasa con tanta gente linda, que se suicidan, ahí está tu hijo, tu esposo, quien sea, ahí están, desinflados, ¿verdad? Ahí andan llorando, sufriendo, y que no se puede, y que esto, que lo otro. ¿Y qué sacas con esa actitud mala, equivocada? Nada. Te hundes, te sigues hundiendo, y sigues cayendo en una depresión porque estás enfocándote en tu desgracia, en tu dolor, en lugar de enfocarte en ese Dios como hizo David. David pudo vencer al gigante Goliat, primero venciendo sus propios enemigos que él tenía. Recuerden, eran los enemigos que tenía David. Ya ese desprecio, por eso que no le tomó en cuenta a lo que el gigante le dijo. ¿Por qué? Porque recuerden que su papá no lo amaba a David, pues. Y les estaba hablando hace la semana pasada que el primer problema que nosotros tenemos que vencer es con nuestra familia. La manera como nos han criado, por negligencia, por ignorancia, por equivocación, nos han criado mal. Nos han dicho que eres un tonto, que eres un inútil, que eres igual que tu abuelo, que no vales, que no sirves, que eres fruto de la casualidad, y no te amo, nunca te abrazó tu padre, nunca te besó tu madre, nunca te dijeron que nos amaban, nunca nos dijeron que nos amaban. Que hemos crecido así carentes de amor. Pues aquí vemos a un David que su padre no lo amaba, tampoco sus hermanos. Y la carencia afectiva entre los hermanos comparándose, ¿verdad? O padres que comparan a sus hijos, él es el mayor, respétalo, ¿verdad? No, él es el conchito, es el último. Vamos a sobreprotegerla, vamos a sobreprotegerlo, vamos a mimarlo. Y mira ahora, tanta mima y tanta sobreprotección. Mira, hijo, ¿cómo es? Mira la hija, indefenso, débil, insuficiente, no es capaz. Es un ser humano debilucho, en sus sentimientos, en sus afectos, en su personalidad, debilucho. No puede enfrentar a la vida. Porque todo está mi mamita, mi mamita, mi mamita. Mi papito, yo fui crecida en un hogar, pastor, donde me dieron mucho amor, 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 amor. Ahora es una niña indefensa, ¿verdad? Cualquier hombre de edad le engaña, cualquier hombre que le levanta la voz, señorita, ay, comienza a llorar. Débil en tu personalidad y en tu carácter. Débil cuando el hombre te agarra, ¿verdad? Y te comienza a manosear y no eres capaz de decirle alto, alto, no, porque tienes miedo, ¿no? ¿Saben, hermanos? Esas carencias afectivas nos han afectado tanto, tanto a todos, a mí, a usted y a todos, que hemos crecido torcidos, débiles, pero en Dios, recuerde cuando este gigante que usó la palabra calal, que lo tuvo en poco, lo despreció a David, pues David no le afectó. ¿Por qué? Porque no le afectó el desprecio de su padre. No le afectó el no conocer a su mamá. Pueden imaginarse, vamos a imaginarlo, ¿no? En la Biblia no habla esto. David tenía más o menos 16, 17, 18 años, no más. Porque Números capítulo 1, que quiero que lean en su casa todo el capítulo de Números capítulo 1, los que iban a la guerra eran los muchachos de 20 años para arriba. Esa era la ley en Israel. Por eso que David cuando va a llevar los alimentos a sus hermanos, él no iba a la guerra a pelear, él era un pastor. Porque la ley de Israel, en eso la ley decía, de 20 años para arriba, tiene que ir a la guerra. Entonces, David, yo me imagino que David
en algún momento pensó, ¿quién era mi madre? ¿Cómo se llamó mi mamá? ¿Habrá muerto al nacer yo? ¿Qué pensamientos habrán pasado por la mente de David? ¿Un hijo sin madre? No sabemos. Estaba investigando ya hace un tiempo atrás sobre la mamá de David. Vamos a hablar de eso en otro capítulo. Eh, pero no hay conclusiones según la Biblia, ¿no? Porque aquí no siempre la Biblia, la referencia bíblica. Recuerden que su papá era de Belén, ¿no? Como hemos visto ya pasado, y su papá Isaí era de Belén de Frata, donde nació Jesús. Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice que en Belén nació Jesús, la casa del pan. ¿Qué es Belén en hebreo? Casa del pan. Y de ahí, pues en esa casa del pan, iba a nacer Jesús, el que con su palabra nos iba a alimentar, la casa del pan, palabras de vida eterna. Pero no se habla de aquella mamá, ni tampoco se preguntó David de preguntar más quién era su mamá. Pero el primer obstáculo que tenía que vencer David, su peor enemigo, era su familia, que no lo amaba. ¿Cómo se siente usted? Yo no quiero herir susceptibilidades. No sé si también estoy hablando para alguien que no tiene papá o mamá y que fuiste adoptado y fuiste adoptada. O simplemente nos recogieron, ¿verdad? Como mucha gente he escuchado. A mí me recogieron aquí y allá. A mí mi tía me crió. A mí mi madrastra. A mí mi abuela. Y etcétera, etcétera. Y eso sufrimos, por supuesto que sufrimos. Porque esa carencia afectiva del amor materno que falta, pues lógicamente, si no he superado esa carencia, me va a afectar toda mi vida. Voy a hablar en otro momento de las carencias maternas afectivas y las carencias afectivas paternas. ¿Cómo afectan a los individuos? ¿Cómo nos afectan? Por eso es que tenemos tantos trastornos de personalidad que uno dice, pero ¿por qué lo hago? No, no, pero estoy mal, sí, estamos conscientes que estoy mal, estoy consciente, pero lo hago. Y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. Porque esa carencia afectiva, cuando no ha sido solucionada, esa herida está abierta. Volverás a beber del agua de ese mismo pozo. Pero el agua que yo te daré, no dice la iglesia ni la religión, es Jesús. El agua que yo te voy a dar será un agua que salte para la vida eterna y nunca más volverás a este pozo. 1, 2, y nunca más volverás a tener sed. Yo hablé este mensaje en un devocional, ¿verdad? ¿Qué era el pozo de Jacob? ¿Por qué esta mujer iba siempre a ese pozo y no iba a otro pozo porque habían otros pozos? Flavio Josefo, historiador de aquel entonces, de la era cristiana, dice que habían otros pozos, pero esta mujer iba a ese mismo pozo porque allí encontraba hombres que solamente se preocupaban por el sexo, por su carne, mas no por ella. ¿Cómo se sentía esta mujer? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando solamente nos usan para el sexo? Cuando solamente nos usan como objetos de explotación. ¿Cómo te sientes cuando tú eres un peón, verdad? Y así te dicen, eres un peón, eres un obrero. ¿Cómo nos sentimos mal? Por supuesto que nos sentimos mal. Y nos gritan, y nos humillan, y nos maltratan, y nos marginan, y nos traen hasta el suelo. Yo soy tu jefe, ¿qué eres tú? No eres nada, así que haz las cosas como tienes que hacer acá. Si no, informo y te voto de acá, ¿verdad? Y estás conmigo. Es que no puedo decir nada, porque si el jefe se entera, me votan. No es que si no, y ahí paramos siempre con ese miedo. Marginados, humillados, esclavos del siglo XIV. Sigue la esclavitud del hombre por el hombre. A través de esos llamados jefes, caciques. Yo soy tu jefe y tienes que obedecerme. Si no me obedeces, ya sabes, ¿verdad? Yo vengo a decirles en esta mañana que David nunca se consideró un servil.
¿Quién es una persona servil? Una persona que tiene la tendencia al servilismo. Ay, mamá, no puedo hablar. Ay, y si yo hablo, ay, no. Es que el servilismo, el miedo, el gigante te ha engendrado el temor a hablar, expresarte. No hables, no digas nada. Porque si hablas y se enteran, olvídate, te van a sacar del trabajo. Dígame cuántas veces le ha dicho eso a usted. David. Yo encuentro aquí un David, hermanos, que cuando dice el gigante no lo tomó en serio, lo minimizó, lo ridiculizó, lo despreció. ¿Cuántos gigantes hoy en día te han despreciado? Porque dicen que no eres bonita, porque dicen que eres feo, porque dicen que estás gordo, porque dices que no tienes estudios. Ahí te sientes en la autocomiseración, ¿verdad? Pobrecito de mí. Ay, ¿qué será de mi vida, pastor? Yo soy el pobrecito. No tengo nada soy. Si no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como metal que resuena. Y estás cantando tu canción, nada soy. Hermanos queridos, David te dice en esta mañana, quiero terminar aquí. David dice, cuando no lo tomó en serio, porque su papá tampoco lo tomó en serio. Dígame, ¿cuánta gente no te toma en serio? Porque no tienes estudios, porque te ven como incompetente y tú te sientes insuficiente, pequeño, débil. Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús a través de David. Este muchacho conocía quién era Dios. Y cuando tú conoces quién es tu Dios y tú estás con ese Dios, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie. No tengas temor al presentarte ese trabajo. Si aún no tienes estudios superiores y solamente tienes un estudio en un instituto superior, preséntate. El otro no vale más que tú, porque tiene grados académicos. Falso. 1000 veces falso. Este mundo del siglo XXI nos ha encajonado de esa manera. Por eso es que no lo toman en serio, pues. ¿No? Lo tomas en poco. ¿Qué va a ser? No puede ser. No, soy más competente que el otro. Y comienza pues a entender qué cosa, se comienza a entender lo que se llama la silopatía. No, que para este cargo tiene que tener doctorado. ¿Quién ha dicho eso? ¿Dios dice eso? ¿O el mundo? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que tu calificación como persona, no como estudiante, como persona, tu calificación como persona, tú vales por tus estudios? Y tengo que reiterarles, hermanos y amigos, tú no vales por eso. Encuentro en las terapias que he dado a tanta gente linda, por eso es que yo no tengo estudios, es que yo soy ignorante, es que yo, y se lastiman, y se hieren, y se maltratan. ¿Y qué pastor? Yo, es que esto, que lo otro, yo. Hermanos, esos gigantes llamados Goliat, que se presentan de varias formas y maneras, es lo que hacen, tomarnos no en serio, sino en poco. Entonces nos desprecian porque no somos guapos, nos desprecian porque no tenemos estudios, nos desprecian, es decir, el calal, nos hacen menos que ellos mismos. Y tú te sientes el despreciado, el insignificante, el que no vales, y te vas a llorar, ¿verdad? Y mi esposa por eso se fue con otro, porque más guapo que yo, más inteligente que yo, más culto que yo, más dinero que yo, y te echas a llorar. Y te sientes el que no sirves. Tu calificación nunca va a depender de los grados académicos para Dios. Ni de tu estatus, ni de tu posición, ni el color de tu piel, ni tu apellido. Nunca te olvides. La calificación para Dios, como dice 1 Samuel 16:7, no mires a su parecer, porque yo no miro los pareceres. Yo no miro lo de afuera y lo que hacen los seres humanos. Yo miro lo de adentro. Yo miro el corazón. Yo no miro a aquellos ficticios cristianos.
que quieren aparentar, pastores y hermanos algunos, que quieren aparentar santidad y no lo son, que quieren aparentar que son perfectos y no lo son. Yo miro el corazón, yo miro las intenciones de tu corazón. Por eso dice la Biblia, Jehová mira el corazón, no mira lo que haces. Puedes hacer muchas cosas para Dios, pero si no lo haces de corazón, no sirve. Eso pasó con Amasías, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Un día prediqué sobre Amasías en de Crónica, capítulo 25. Amasías hizo todo lo recto delante de Dios, todo lo agradable delante de Dios. Y Dios un día lo llamó a Amasías, le dijo, hijo, te vas a perder. Amasías lloró, suplicó, gritó, gimió. Y él dijo, Señor, no, ¿cómo me voy a perder? Si he hecho todo lo que te agrada. No he pecado. Me he alejado del pecado. Señor, yo cómo no te entiendo. ¿Cómo me vas a decir que me voy a perder? Y Dios le volvió a decir a Amasías, te vas a perder. Porque las cosas que hiciste para mí, no lo hiciste de corazón. Tus intenciones, las mías, para con Dios, siempre debe ser de corazón. No a la fuerza, nada obligado. Por eso es que no podemos obligar ni llamar a la fuerza a ninguna persona. Amigos, vamos a echarnos hasta aquí. Cuando el filisteo lo miró a David, lo tuvo en poco. ¿Cuánta gente te mira? Que puede ser tu esposo, tus hijos, tus amigos. Gente extraña. Nos ha mirado y de un pantallazo nos han borrado, ¿verdad? ¿Ese es tu chico? ¿Esa es tu novia? Pero este hombre no tiene estudios. Pero aquello y lo otro. Y quizás tú te sientes ahora, aquella persona que nunca te ha tomado en serio. Y por eso que quieres aparentar que tienes plata y no lo eres. Una vez escuché a un muchacho, ¿no? Que hace años, en una terapia, y él se demoraba para hablar, ¿no? Porque cuando yo me di cuenta, después de 5 minutos, él adornaba las palabras, ¿verdad? Adornaba las palabras, tenía 19 años, adornaba las palabras, y las adornaba, ¿no? Y quería dar la impresión de que era culto, ¿no? Y no solamente las palabras las quería arreglar, ¿no? Y sino que él, su voz la cambiaba. Mire, a ver, ¿de qué manera? Yo le digo, mire, hijo, escúchame, sea auténtico. No trates de aparentar nada de lo que no eres, porque no lo eres. Porque si tú sigues aparentando una cosa que no eres un mentiroso, eres hijo del diablo. Y como dice San Juan capítulo 8, versículo 44, el diablo peca desde el principio, él es mentiroso. Y él te ha hecho creer que no vales, que no sirves, que eres un inútil. Yo no sé, queridos hermanos, no sé qué persona no te ha tomado en serio. No sé qué persona te ha humillado tanto y te ha hecho tanto daño. ¿Qué te sientes? Por eso que quieres aparentar lo que no eres. Y te sientes insuficiente, pequeño, débil. Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús. Y por esas mismas cosas, pues has cometido error tras error, error tras error. Yo vengo a decirte en esta mañana en el nombre de Jesús que tú vales mucho por Dios. Que tú vales mucho para ese Dios creador. Que si el mundo te ha hecho daño, y si el mundo te ha afectado y tú has permitido que te afecte, vemos aquí la razón, ¿verdad? David no le afectó que su papá no lo amara, no le afectó que sus hermanos no lo amaran, no le afectó que Saúl no lo amara el rey. ¿Por qué? Porque David estaba con Dios y Dios estaba con él. ¿Quién eres tú en Dios? Eso marca la diferencia. Tú sin Dios no eres nada. Tú sin Dios, tu vasija, que es el símbolo de tu vida, cuando se quiebra, nunca más se va a recobrar y se va a restaurar. Restaurar significa volver a ser. Dios es el Dios de la restauración. Dios es el Dios del perdón.
Y así tu vida te echa pedazos. Y tú me digas esta mañana, pastor, pero así me ha dicho ese pastor, no le hagas caso a esos Goliats. Ese Goliat puede ser ese pastor que dice, no, pues ¿quién te ha dicho? Estás perdido. No le hagas caso. Recuerde que es un Goliat que te engendran miedo, temor, te miran en poco. Esos son los Goliats que nos han hecho tanto daño. ¿Qué me vas a hablar tú, pues? ¿Qué me vas a hablar, pecador? ¿Verdad que te han dicho así? Mírate tú primero, mira esto lo que hiciste, mira. Son los Goliats que te intimidan. ¿Saben? Me encanta cuando la mano Juan dice en Patriarcas y Profetas, dice la sierva de Dios, que David no escuchó las palabras de Goliat. Ah, me encanta. David, aparentemente, cuando el gigante le dijo, no lo tomó en serio. David no le importó lo que ese gigante le dijo. ¿Por qué? Porque David miraba a Dios, que era más grande que ese gigante. Porque David se sentía amado por ese Dios. Y esas palabras hirientes, esas palabras de maltrato, de humillación, de marginación, de olvido, de ponerte a un lado y de hacernos insignificantes, David no lo tomó. Yo vengo a decirles en esta mañana, hermanos, si por alguna razón te has sentido insignificante, pequeño, débil, si en un momento nos hemos sentido así, que nos han hecho sentir una nada, y nos han comparado, y nos han descalificado, yo vengo a decirte que tú en Dios, querida hija, querido hijo, eres más que un vencedor. David no escuchó a ese gigante. David escuchó quién era él en Dios. Por eso, cuando el Señor le dice, David es conforme a mi corazón, lean Patriarcas y Profetas, ese libro lindo de la sierva de Dios. Cuando David dice, componía las alabanzas a Dios, recuerden, todos los salmos no son poesías, son alabanzas. Que en esas alabanzas, él expresó su queja, él expresó su angustia, su ansiedad, sí, su depresión, claro que sí. Pero son alabanzas, eso no quiere decir que no exprese lo que él sentía, lo que pasaba. Aún cuando David pecó con Dios, no dejó de alabar el nombre de Dios. Fíjese, aún que él se sentía el pecador, y ahí en Salmos capítulo 32 y el capítulo 51, cuando David se sentía el más miserable, y él compone ese salmo, Señor, crea en mí un corazón nuevo. Yo necesito que tú crees un corazón nuevo, Señor, porque no lo tengo, Señor. Eso lo expresó en medio de la alabanza. Dice la sierva de Dios que cuando David sabía que el Señor estaba con él y él con Dios, nada de lo que le pasaba lo hacía sentir menos importante, porque él amaba a Dios. Y me encanta esa última expresión que la habla, donde dice, Dios lo conocía a David. A pesar que iba a pecar, porque Dios conoce mi presente, mi pasado y tu futuro, Dios sabía que David, en ese amor que tenía para ese Dios, él iba a regresar a ese Dios. Y por eso que David no era soberbio, no era orgulloso, altanero, ni arrogante como Saúl. Cada vez que Dios le hablaba a David, David se arrodillaba. Cada vez que Dios le hablaba a Saúl, Saúl era arrogante, altivo. ¿Qué cosa quieres? ¿Qué pasa, Señor? No respetaban a Dios ni a su profeta. ¿Qué cosa? Es que yo me adelanté, pues si no venías, y yo le digo al profeta Samuel, como no venías y te tardaste, pues yo tomé el lugar. Necesitamos ser humildes para estar conforme al corazón de Dios. Que Dios te abrace fuerte y nos abrace fuerte esta mañana. Que nada ni nadie te haga sentir en poco. Tú vales mucho para Dios. Tú eres esa joya preciosa que no tienes que ilustrarla para que el brillo se note. No, las joyas preciosas tienen luz propia. Tú eres esa joya. Perdona a esa gente que te maldijo. Perdonemos a esa gente que nos ha descalificado por cualquier motivo. Perdónanos, hay que perdonarnos. Porque tú eres en Dios una persona valiosa. Y si tu vida está hecha a pedazos, como mucha gente me lo dice, es que yo escuchaba esto, no escuches. Todas palabras negativas
como le dije a aquel pastor. Él me dijo, hermanos, en un momento, pastor, yo estaba al borde del suicidio. Porque cuando yo pequé, mi esposa me dejó, mis hijos me odiaban. Y me sacaron del ministerio. Y me dijo eso ese pastor. Yo me sentí una nada, pastor. Yo me fui a un puente de este país. Yo pensé a las 2 de la mañana arrojarme. Porque el ser humano cuando se siente incapaz y nos han hecho sentir que no valemos porque he pecado, porque he cometido un error, ¿cómo te han hecho sentir? Y todavía te dicen, ¿qué? ¿Con qué autoridad vas a hablar, pues? ¿Con qué autoridad vas a hablar? Por eso quiero reiterarles, amigas y amigos, no importa cómo esté nuestra vida, hecha pedazos. Hay un Dios que puede reconstruirla. Hay un Dios que puede pegar esos pedacitos y hacer una vasija nueva. Nunca hagas caso a los comentarios nefastos, miserables e ínfimos de gente que te dice que no vales, que todo está perdido, que está de más hablarle a Dios que eres un pecador, no te va a perdonar. Nunca hagas caso, ni hagamos caso a esa gente que representan a los Goliás, que tratan de minimizarnos a tal punto de hacernos sentirnos insuficientes, pequeños, débiles, que no valemos nada. Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, muchas gracias, porque en ti somos valiosos, porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, porque tú eres el único que puede reconstruir nuestra vida hecha a pedazos. Tú eres el Dios del presente, del pasado, del futuro. Tú eres el Dios del hoy. Oh, mi Dios, gracias. Si tú ves en estas mañanas, Señor, alguno de tus hijos y tus hijas que están llorando y se sienten lastimados, heridos, porque esa mujer, ese hombre, no importa quién sea, nos hizo daño, nos tiró al suelo y nos maltrató, nos humillaron, nos lastimaron con sus palabras, nos han maldecido, como Goliat maldijo a David. Señor, y nos sentimos seres humanos que no valemos. Señor, levanta a tus hijos. Reconstruye sus vidas. Señor, que no podamos hacer nunca más caso a esa gente que nos dice que por más que hemos pecado ya no vales, todo está acabado para ti. Oh, mi Dios, palabras demoníacas que tenemos que rechazar, porque tú eres el único Dios que levantas al caído. Tú eres el único Dios que das fuerzas al cansado. Tú eres el Dios que eres mi Padre, mi Dios, y eres mi Padre, y eres mi Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para ti, Señor. Abrázanos fuerte, Padre. Levanta a aquellos que están caídos. Devuélvenos las fuerzas. Reconstruye esos pedazos de nuestro matrimonio que quizás, Señor, hecho pedazos de nuestra vida y estamos diciendo, mi vida ya no vale nada. Tú vales en Dios mucho. Señor, muchas gracias por amarnos. Síguenos alimentándonos de tu palabra, llenándonos de esperanza, Señor. Gracias por escucharnos. Danos un lindo día. Que tu bendición y protección nos acompañe a nosotros y nuestras familias, y nuestras oraciones sean contestadas de acuerdo a tu propósito y en tu tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas y hermanos, amigos, Amén. no olvides, no importa quién te haya descalificado, quién te haya hecho daño, lo que importa es que tú en Dios eres valiosa y valioso por siempre. Un fuerte abrazo Amén. para todos ustedes. Amén. A las 6 de la tarde. Pastor, que Dios le bendiga. Feliz día. Hermana Amén, Yolanda. pastor. Gracias, pastor. Gracias. Bendiciones, Veamos pastor. el enlace, pastor. Bendiciones. Muy lindo el programa que nos da llena. Dios le bendiga. Shalom. Pastor. Todos Lo bendiga. Feliz semana, pastor. Feliz semana. Feliz semana. Un saludo desde la iglesia Micaela. Dios lo bendiga. Semana He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, pero
pero por favor, déjame volver a ti. Esas palabras se vuelven a repetir en la vida de alguien que está aquí. Quizás te fuiste muy lejos del Padre y al alejarte solo lograste sufrir. Vuelve a Dios, vuelve a Él, ten valor de hoy volver, con amor te perdonará, con nuevas ropas te vestirá. Vuelve a Dios, vuelve a Él, te espera como el Padre aquel que añoraba cada mañana ver a su hijo un día volver. Estás triste por estar lejos de Él y arrepentido hoy quieres volver. Has malgastado tus privilegios y tus bienes, yendo por el mundo en busca de